vamos a tener casi el 100% de nuestra dotación con trabajo remoto, ¿ya? Tanto en el estallido como después en la pandemia. Entonces no es, no es tan complicado, sí, si bien es complicado el tema, no es tan complejo como otros servicios que están en todas las regiones, que tienen mucho mayor cantidad de gente. Somos en total casi 500 personas, entonces tampoco es un servicio tan grande. ¿M? Entonces, dado esas condiciones iniciales, digamos, un poco para decir, digamos, que también lo que estas condiciones facilitan, digamos, el proceso y la implementación del teletrabajo en nuestra agencia, ¿ya? Un poco quería mostrar, eh, está, está mostrando ahí Juan Carlos, ¿no? Sí se ve, Rodolfo, se ven también las Ahí se diapositivas. ven, Ahí ya, sí. ya. Un poco quería mostrar eh, los hitos, ¿no? que han sido para nosotros relevantes más o menos, digamos, en todo este proceso, ¿no? Para que vean también que no es un proceso, a pesar de la, los elementos que tenía que yo mencionaba anteriormente de nuestro servicio, igual ha sido algo que fue muy lento, y justamente algo que lo conversaba alguna vez con el ex ministro de Educación y en una reunión que tuvimos nosotros como directorio, que la gran traba acá es la DIPRES, digamos, ¿no? Entonces, para que ustedes vean acá, por ejemplo, nosotros partimos, ¿cierto? En diciembre del 2021 se lanza la ley 21.405, la que faculta a los jefes de servicio, ¿cierto? Para eximir del marcaje, ¿no? Ahí estamos ya en plena pandemia, ¿cierto? Y después nosotros en marzo del 2022 mandamos un oficio donde se manda la primera versión de teletrabajo a la DIPRES, ¿no? Esta tiene respuesta de marzo. En agosto recién nos da respuesta a la DIPRES y nos crea una guía metodológica. De ahí vienen ya las primeras trabas que nos da la DIPRES cuando nos dice que existía una guía metodológica y nosotros no la aplicamos. Nunca nos presentaron, nunca nos enviaron nada. Entonces después hubo que mandar ya en octubre del 22, ¿cierto? Una segunda versión donde ya está incorporada esta guía metodológica que nos pasa la DIPRES, y todo se ajusta, todo lo que presentamos al principio se ajusta a esta guía. ¿M? Después, en diciembre del 2022, nuevos comentarios de la DIPRES y nos da la autorización para recién elaborar el reglamento, ¿ya? En marzo del 2023 nosotros hacemos la primera versión del reglamento, y esta tenía como elemento central una propuesta de un porcentaje de dotación factible de teletrabajo de un 89%, así nos tiramos realmente bien alto, ¿ya? Y otra cosa central es que los primeros niveles jerárquicos, el uno, el 2, el 3, no tenían teletrabajo, y tampoco las funciones que eran de operaciones del edificio. Y claro, como servicios generales, la gente de soporte, ya no podían teletrabajar en ese momento. Así, en ese momento estábamos con trabajo remoto, ¿ya? Y además se tiró teníamos un sistema de turno ya en la pandemia, y ya en esta primera pedida la gente votó y pidió un sistema de 3 por 1, es decir, 3 semanas en la casa, una semana acá en el edificio, cosa que sabíamos que no iba a salir por ninguna parte, ¿ya? Y también se tiraron, digamos, algunos procesos, digamos, de admisibilidad, como son los factores habilitantes y los temas de seguridad en el teletrabajo. También se hizo una propuesta de proceso de selección, ¿cierto? Y una rúbrica para hacer la selección. Eso fue en el inicio, en marzo de 2023, ¿ya? Después, en el mismo marzo, tuvimos una reunión con la DIPRES, donde hubieron las observaciones, se plantearon la importancia, creo, de conciliación. Eso lo planteamos nosotros. La DIPRES decía que solo era modernización, ¿ya? Y no conciliación. No estaba cogiendo esa mirada, digamos, porque nosotros también estábamos proponiendo dentro de las modalidades el 5 por 0, ¿ya? Después,
viene otro nuevo proceso de formalización y observaciones y respuesta a las dudas que hemos planteado con respecto a la conciliación. Después, en mayo del 23, otra aclaratoria de ADIPRES y planteamiento de unas consultas, ¿cierto? Ya en junio, nuevamente consultas y una donde ya estamos, veíamos que se acercaba luego el 31 de agosto y había que ver, tener definido este tema. De ahí decidió ya apersonarse a nuestra directora nacional en las reuniones de la DIPRES, porque ya era mucho, estábamos haciéndolo hoy por todos lados, y la DIPRES poco se mutaba, digamos, ¿no? En julio, ya, la respuesta se dio nuevamente respuesta a consulta y un envío de una maqueta, ¿ya? Con respecto a cómo iba a ser todo el proceso de la selección, evaluación, ya, la admisibilidad y selección, ¿no? Ya en agosto recién, ya con todas las presiones que teníamos y ya entendiendo que el 31 de agosto se nos acababa la emergencia sanitaria y el 1 de septiembre todo el mundo tenía que volver, empezamos a presionar hasta que nos aprueba el reglamento de una resolución 79 bajo, pero también a última hora pidiéndonos ciertas cosas. Una de las cosas importantes para nosotros como asociación fue que las asociaciones no tenían voto dentro del comité de teletrabajo, solo teníamos derecho a voz. ¿Ya? Ese fue un tema también importante que tuvimos que ceder para que saliera esta cuestión. Tuvimos que hacer varias cosas como asociaciones. En esta negociación estábamos las dos asociaciones de la NID, ¿ya? Y claro, finalmente ya el último día dijimos ya, para que salga la cuestión, cedimos y dijimos ya, llegamos a un acuerdo tácito con la dirección, esperemos que no cambie, de que sí estábamos en el comité, íbamos a tener derecho también a tomar decisiones, obviamente en el papel iba a salir que votaban ellos, pero si no, para que esta cosa saliera, llegamos a este acuerdo tácito. ¿Mm? Con todas las confianzas que nos tenemos con la gente que estábamos ahí presente. Ahora, esta cuestión igual es complejo porque si cambia la administración, obviamente ese acuerdo se puede ir al carajo, digo, ¿no? Y ahora, con la ley de presupuesto del 2024, ¿cierto? La ley 21.647, donde está el artículo 102, que pide incorporar el cuidado de niños, niñas menores de 14 años y a personas que tengan cuidado de personas con dependencia severa, ¿cierto? Y ahí nosotros ahora recién, el viernes pasado, logramos mandar la resolución 41, donde modifica la resolución 79, que era el primer tema del reglamento de teletrabajo, y donde se incorporan algunos elementos del 102, ¿ya? Eh, esta, este es el artículo 102, ¿cierto? Que considera como criterio de selección el principio de eficiencia, y donde pide que, en particular, en lo relativo a los funcionarios que tengan bajo su cuidado a niños y niñas menores de 14 años de edad o una persona con dependencia severa, ¿cierto? Se pida como incluir a estas personas dentro de estos criterios de selección o considerar a estas personas, digamos, distintos. Ujú. Eh, Dentro de las modalidades que nosotros logramos en el primer reglamento, nos aprobaron tres modalidades la DIPRES, que fue el 1x4, que es un día sistema de teletrabajo y 4 días presenciales, el 2x3 y el 3x2. ¿Ya? Esas fueron las tres modalidades que tenemos actualmente, nosotros tenemos siendo aplicadas en esta institución. Ahora en el reglamento que mandamos el viernes le incluimos el 4x1 y el 5x0, pensando también en que tenemos personas que sí tienen al cuidado, personas con problemas de cuidado severo, ¿cierto? Y por eso digamos, pensamos que tenemos que tener, es necesario tener el 5x0, ¿ya? Y también apelando un poco a que la DIPRES sí se puso el 5x0 dentro de su trabajo remoto, ¿ya? Por eso, digamos, agregamos estas dos modalidades, 4 días del sistema de teletrabajo y un día presencial, y el 5x0 para las personas que sean excepcionalidades. ¿Mm? El otro tema de la admisibilidad, digamos, es que logramos incorporar como el perfil de cargo, ¿cierto? Para poder, quienes podían como, porque aquí se habla de postulación, y en realidad nosotros hicimos una rúbrica que mide a todo el mundo y lo único que hace, que en realidad no deberías postular, digamos. Se hace como todo el proceso que la IPER nos impuso un sistema de postulación,
pero en realidad debería ser, según nosotros, aplicable para todo el mundo y obviamente hay restricciones para la gente que tiene perfil de cargo no teletrabajable, ¿cierto? Que ese es otro tema que nos impuso la DIPRES, ¿cierto? Donde ella nos dice, digamos, quiénes son los perfiles de cargo no teletrabajables, que primero parte por la jefatura, después por las personas que son parte de la operación del edificio, que son la gente de soporte, la gente de servicios generales, y después nos impone también a la gente con atención de usuarios. Entonces, atención de usuarios es un tema que si bien antes del estallido teníamos presencialidad y harta presencialidad, sobre todo con la gente de los postulantes a beca, teníamos 4 unidades que se definían como atención de usuarios, con atención de usuarios. Y luego del estallido y luego después de la pandemia, esta cosa se fue modificando y fuimos cambiando nuestro sistema y nuestras formas y llegando a casi a una muy baja o casi cero presencialidad, digamos, de usuarios. Por ejemplo, por ejemplo, el equipo de beca que hace atención de usuarios para los postulantes tiene 2 ejecutivos de atención y antes atendía, no sé, entre 30, 50, 70 personas diarias y ahora está atendiendo como 6 personas al mes. Entonces, una de las cosas que nos aceptó la dirección para trabajar y para hacer el cambio en nuestro reglamento fue el proponer, digamos, estas 4 unidades que están definidas como atención de usuario, proponerle a la DIPRES una modificación en el sentido de ir como sacando el dato duro de cómo nuestra atención de usuario actualmente, de aquí a septiembre, y con ese dato duro ella pelearle, digamos, un sistema de turnos, no negar la presencialidad de estas 4 unidades, eh, como justificar, digamos, priorizar porque tengamos atención de lunes a viernes de 9 a 6, que presencial, pero no necesariamente todas las personas de la unidad, sino más bien con sistema de turno, ¿ya? Cosa de que todo el mundo pueda postular al teletrabajo, digamos, y entonces, los otros perfiles de cargo que no quedaron fueron las secretarias, que otro tema también ahí, que si está la jefatura presencial, su asistente debería estar también presencial, que es otro criterio que también impuso la DIPRES. ¿Ya? Entonces, el tema que nosotros veíamos un poco es cómo la DIPRES hace un paquete y hace como todos meten en la misma bolsa de gato y sin entender un poco la especificidad y las distintas eh, eh, formas de negocio que tiene cada servicio, digamos, ¿no? Entonces, y también los usuarios que tiene cada servicio. Nosotros tampoco tenemos un usuario más bien, supuestamente deben ser los más preparados de nuestra sociedad, digamos, ¿no? Estudiantes, gente con magíster, gente con doctorado, investigadores, la academia, ¿ya? Entonces también eso podría facilitar incluso la aplicación de un sistema de teletrabajo, ¿m? Dado que nuestro usuario también es gente también preparada, digamos, ¿ya? Eh, en ese sentido, nosotros logramos, quedó muy chica la letra, ¿no? ¿Se ve? Sí. Logramos primero meter los 4 primeros criterios que están ahí en este cuadro, ¿cierto? En el primer propuesta de reglamento de teletrabajo, que es el conocimiento sobre el teletrabajo, ¿cierto? Que se aprobaron unas capacitaciones que hicimos ah, muy rápido, porque es casi un saludo a la bandera eso, ¿ya? Esas capacitaciones. El desempeño funcionario, que es por la evaluación de desempeño, el conocimiento del cargo de institución, que es por la antigüedad, la estabilidad y fidelización de funcionaria, la conciliación e inclusión, que tiene que ver con certificado de cierta discapacidad, y luego vienen los otros 2 que incluimos ahora en la última propuesta, digamos, que tiene que ver con el cuidado, ¿cierto? Tener bajo su cuidado niños y niñas menores de 14 años, a una persona con dependencia severa, y algo que puso la otra asociación, que en un principio no estábamos muy de acuerdo, porque el tema del cuidado se ponía como criterio como conciliación familiar, y la otra asociación propuso para la gente que no tenía conciliación familiar una conciliación individual. Me dijeron, oye, pero nosotros, yo fui súper cuestionado en el sentido de que
conciliación individual, cuando la presentaban ellos, era como darle un punto a todo el mundo, entonces no tenía mucho sentido agregarla. Se agregó esta propuesta, ahora yo creo que va a ser algo que nos puede atrasar más la discusión con la DIPRES, porque la DIPRES se agarra de cualquier tontera como para dilatar, digamos, un poco las negociaciones. Entonces, también hay dentro de la experiencia hay que tener cuidado qué cosas se pone. Aquí esta cuestión se peleó, se discutió y finalmente se aceptó poner, porque ellos estaban poniendo como cualquier cosa, digamos, ir al gimnasio incluso, ¿no? Entonces, pero no tiene sentido. Entonces, finalmente quedó estar en la tercera edad y estar cursando cursos conducentes a grado académico y eso. Como eso fue el final, porque no están todos esos puntos que están ahí. Quedaron como los más importantes, estar como estudiando y pertenecer a la tercera edad. Fueron los dos puntos que quedaron finalmente. ¿Ya? Pero algo que también creemos, tanto la dirección como nosotros, que puede ser algo que va a ser más bulla que sea aceptado por la DIPRES. ¿Ya? Y hay que tener cuidado, yo ahí también fui como bien crítico con respecto a que si estaba entorpeciendo la negociación, había que bajarle al tiro esa cuestión. Entonces, ahí quedamos con eso. ¿Mm? Eh, entonces, el tema está en, en todo en todo este hilo, en todo este proceso, digamos, el cómo la DIPRES nos va poniendo eh, criterios de ellos y que tanto así, por ejemplo, que era un chiste que nos contaba quién estaba en las reuniones que estaban hablando ahí cuando la gente que estaba representando a la DIPRES nos hablaban, nos negaban un montón de cosas de teletrabajo y la persona está en su casa, en su cama, en la reunión, entonces se notaba ahí, entonces era como un chiste para que está en la reunión, decía, oye, pero ¿cómo? Si ustedes mismos están ahí y nos están negando todo. ¿Ya? Entonces te pone un montón de trabas, tanto así que nosotros decíamos, ¿y por qué este tema lo ve la DIPES, siendo que nosotros no implica inversión? Claro, sabemos que fue una cosa que fue mandato del Parlamento, porque podía implicar recursos, ¿cierto? Pero debería haberlo quizás mucho más atingente podría ser el servicio civil que viene este tema que tiene que ver con la conciliación, ¿cierto? Personal, familiar, ¿no? Y es parte, como tal como decía Antonio en un principio de su introducción, es parte de lo que viene de la modernización del Estado. Y parte importante de esta modernización del Estado es incluso el tema del teletrabajo, ¿ya? Y tal como también decía Antón, esto es algo que llegó para quedarse y todas las negativas que habían de parte de las direcciones de los servicios y también de parte de algunas asociaciones o de algunos dirigentes, ¿no? También yo creo que hay, por ejemplo, desde el punto de vista organizacional, yo creo que el tema, para mí, más que el teletrabajo, es el sistema de representación, es mucho más jodido, digamos, de salvar, ¿no? Es decir, de cómo pensamos, digamos en cómo nos organizamos, digamos. Porque el teletrabajo ya está, ya vino y va y se va a quedar, y una necesidad ya para muchas personas, porque sí, a muchos les conviene para su conciliación familiar, y es claramente un hecho, digamos, eso que, ¿no? Sobre todo la gente que, por ejemplo, la gente que viaja a largas distancias, o que está acá en Santiago, que vive en la periferia, o que tiene o tiene niños, ¿no? Claro que te ayuda. Y el otro aspecto que también que hay que tener que considerar, que también de ser parte de la discusión y la educación de nuestros funcionarios, es que el teletrabajo no es como el trabajo remoto que hacíamos en la pandemia, donde a veces no había control, ya no había horario, a veces desaparecíamos, apagábamos la cámara, ya hay un tema ahí que hemos conversado harto internamente acá, y que es parte, digamos, de los aprendizajes que están dando ahora, es que hay que como cumplir horarios, porque ese es el teletrabajo, siempre estamos con el discurso, el teletrabajo es igual como si tú estuvieras en la oficina, pero trabajando desde tu casa, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay que cumplir horario, hay que estar conectado, porque si no nos ponen ciertos sistemas para conexión, te llaman, por ejemplo, el caso, nosotros tenemos acá el Teams como mecanismo de conexión, te llaman y tú no estás, obviamente no corresponde, ¿ya? El tener, digamos, los espacios adecuados
para poder trabajar. Esa cosa que se dio tanto en pandemia, donde se te cruzaba tu hijo, se cruzaba el gato, el perro, ¿no? Y tiene muchos distractores dentro del trabajo, tampoco debiera ser, digamos, deberías tener como tu espacio y tu conectividad, digamos, adecuada, digamos, ese es otro tema, digamos, que hay gente que dice apaga la cámara o dice no, es que mi conexión es mala, tampoco debe ser, porque uno de los factores habilitantes es tener una buena conexión, ¿ya? Cosa que se puede hacer un trabajo tal cual lo hacemos desde la dependencia de los servicios, se puede hacer desde tu casa, ¿ya? Esa es la idea. Entonces sí, nos han salido gente que todavía confunde como que aún no hemos llegado a la etapa de trabajar 100% por objetivo, sino que es todo un proceso que hay que ir trabajando en cada servicio, de cómo vamos pasando de la dinámica que teníamos anteriormente, antes de la pandemia, pasamos a una dinámica ya de teletrabajo o de este trabajo híbrido que tenemos generalmente ahora, ¿ya? Donde tenemos personas presenciales y personas en la casa, y por lo tanto tenemos que trabajar de forma coordinada y de mutuo respeto, ¿no? Entonces también respetar el trabajo de los otros, eh, pensar, digamos, lo que significa, porque, claro, eh, no, tal como decíamos nosotros, realmente el teletrabajo es una opción, ¿no? Es voluntario, tú puedes negar, pero sí, sí es mucho más cómodo estar trabajando de tu casa, ¿no? No tener que trasladarte, claro, pero también te niega, digamos, lo otro, digamos, que es la parte colectiva, el relacionamiento con las personas. Y esa parte sí se rescata. Acá llega un acuerdo, digamos, de por lo menos los equipos que tengan teletrabajo, a lo menos un día tienen que estar todos, ¿ya? Todos juntarse en un día. Y eso tiene que estar establecido, declarado y definido en nuestras definiciones, ¿ya? La otra cosa es que también por reglamento nosotros tenemos que hacer una evaluación anual. Entonces, por ejemplo, queremos cambiar el reglamento, nosotros empezamos a aplicar el piloto de teletrabajo en el 1 de septiembre del 2023, entonces nos tocaría una evaluación el septiembre del 2024. Y ahí recién después de esa evaluación podríamos hacer modificaciones en nuestro reglamento, ¿ya? Ahora pudimos presentar estas modificaciones gracias al artículo 102 de la ley de presupuesto. Ya incorporamos esta resolución donde modificábamos un poco el reglamento, por un tema de conciliación. Pero obviamente tenemos que agregar lo que le hablaba antes, el tema de la atención de usuario, ¿no? Lo arreglar en la próxima evaluación. Y otras cosas más que podríamos hacer cambios, digamos, quizás en los criterios, la rúbrica, ¿ya? Nosotros elaboramos una rúbrica y se aplicó a todo el mundo. eh, déjame ver si eh, ahí se ve, ¿no? ¿No está compartiendo? Sí, sí se ve. Ah, ya, También se ven las diapositivas en pequeño al lado izquierdo. ah, ya. Pero se está viendo, es que no veo lo que está. Sí, lo que pasa es que no sé si puedes ponerlo en modo presentación. Ah, ya, déjame Si ver. no, igual se ve, pero se ve más chiquitito. No veo. Ahí, espérate, a ver, que no veo lo que están viendo ustedes. Entonces no logro. Pues se ve ahí bueno, es un Excel, ¿no? Con Ah, todas las no, lo personas. que vemos son los hitos. Ah, lo hito ya, entonces están Sí. viendo la. Espérate, no me fui para otra página ahí. ¿Qué pasa ahí con el soporte, Juan Carlos? Por Juan favor. Carlos no está, po. Auxilio. Se me Ah, apareció, se me desapareció el guatón. por eso. No te iba a decir, Espérate. si quieres, puedes verlo y si quieres me lo mandas por No, interno, ¿no? espérate. Ya. Espérate, a ver ahí. Ahí sí, ahí se ve un Excel. Sí, Paola Ya, Ramírez. ya, espérate. ¿Sí? Se ve el Excel ahí, ¿cierto? Ya, eso hicimos este Excel con todos los funcionarios de la institución, ¿ya? Y,
y se aplicaron los criterios, se dio el puntaje, se pusieron las ponderaciones, ¿ya? Y de ahí se hizo una línea de corte, ya que nos dieron a nosotros pedimos en principio 89% y la DIPRES nos dio el 40%, ¿ya? Que era mucho más de lo que estaba dando a esa altura a las personas, a los servicios que le dieron teletrabajo, estaban dando un 30% y solamente una modalidad. Nosotros dieron tres modalidades y nos dieron el 40%, ¿ya? Nuestra línea de corte fue por el 250 puntos, fue por acá. Entonces, el desempate hubo que hacer desempate entre 83 personas, ¿ya? Y ahí, en esa primera, para desempatar teníamos la paridad de género y las calificaciones, ¿ya? Entonces se hizo un listado y se puso el desempate. Ahora tenemos tres elementos para desempate, ¿ya? Que son a las personas de con el sexo registrado con mayor representatividad, el criterio de quien tenga la antigüedad en la institución, ¿ya? Y luego las calificaciones. ¿Mm? Así que eso un poco varió también en esta nueva presentación que estamos mandando a la IPRE. ¿Ya? Eso. ¿Qué otra cosa hicimos acá? Aparte de esta tabla. Bueno, también el trabajo constante entre la asociación y la dirección, de harta discusión, de ver los criterios, ver los casos también caso a caso, también jugar harto como promoviendo que la gente hiciera consulta a la Contraloría para llegar a definiciones, ¿cierto? Igual con todo, digamos, la AGP se puso también como un muro ahí también con respecto sobre todo al tema de la gente que tenía excepcionalidades, niños con TEA, niños con Down, eh, adultos mayores postrados, no aceptaron nada de eso, ¿ya? Y ahí un poco también hay que jugar porque también después revisando la normativa también dice que el jefe de servicio es quien define mayoritariamente el tema del teletrabajo. Entonces también hay que pasarle un poco la cuenta a los jefes de servicio que también se la jueguen, también son muy miedosos en quemarse con respecto a qué deben decidir ellos o no, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos bastante gente, algunas personas, digamos, con temas, con temas de personas de dependencia. Y claro, la jefa nos decía, no, pero vamos a la Contraloría, y nos ponía incluso hasta abogado a disposición para hacer los escritos y toda la cuestión, pero ella no se la jugaba, digamos. Entonces yo creo que también es un poco de exigir un poquito más a los jefes de servicio, un poquito más de valentía y jugarse nomás, digamos, con algunos asuntos que sí, yo creo que sí tienen facultades, ¿ya? Entonces hay que estudiar bien la normativa ahí respecto a este tema, ¿eh? ¿Mm? No sé si quedan algunas dudas, algo más que quieran consultar o quedó algo poco claro. Salvo que quieras enfatizar algo, algo más, Rodolfo, dejar ahí Mm, abierta. Caro, no sé si hay preguntas al chat, no me fijé. No, no hay preguntas. Y como somos pocos, yo creo que lo mejor sería que si alguien, por ejemplo, ahora levanta la mano a María Elena, le damos la ujú. palabra, ¿eh? Perfecto. Y hacemos la conversa. Así que, María Elena, Disculpen, es que estoy con el celular Ya, y se estaba, escucha bien. es que uno sigue trabajando, así que por eso Sí. estaba con el celular, por eso me cuesta pinchar. Bueno, estaba anotando aquí algunas súper claro, Rodolfo. Estaba Ujú. anotando aquí, por ejemplo, ustedes decían, cuando mostraste la tabla de la caracterización desde el mayor al menor, que era un Excel, pero dentro de los criterios estaba la dependencia severa. Sí, ¿Cómo la definen la dependencia severa? ¿Lo asociaron a, porque tú hablaste que era como sí, excepcionalidades? sí, Entonces, son ¿cómo lo definieron eso? con certificado. Mira, ahí estamos ¿De jodidos ahí porque discapacidad? sí, certificado de discapacidad Ya, o certificado de que algún ahí dice el fandom porcentaje. o de cuidador, claro, de cuidador también puede Ya, ser. ¿Mm? sí, porque ahí dice el porcentaje de dependencia,
Sí, severidad de la discapacidad. sí, sí, Súper porque bueno. no, nos llegó a mucha gente que declaraba que tenía un adulto mayor dependiente, que tenía niños, que la cosa, pero es súper difícil, porque todo el mundo tiene, pero entonces para poder un Todos poco tenemos, sí. discernir tenés que tener, claro, verificadores nomás. Eso estamos pidiendo. Y ese verificador es un poco por normativa el certificado de SENAI y el certificado de cuidador, ¿no? Ok. Cuidadora. Aquí, por ejemplo, tú mencionaste que para evaluarlo se hacía en base a las calificaciones. Las Sí. calificaciones, por lo menos en JUNAEP, nosotros no tenemos contemplado un área como telemática y el área presencial, no tenemos como diferenciación. ¿Ustedes Ujú. tenían diferenciación al momento de hacer las calificaciones, de ser No, evaluados? no, tampoco. Eso te quería preguntar. Y la otra cosa también que es importante, que no lo nombré, es que nosotros logramos el 40% de nuestra dotación para teletrabajo, porque podemos postular teletrabajo, y todavía teníamos gente a honorarios. Decidimos también a la dotación de honorarios decir que era el 40%, pero como nuestra dotación de honorarios, como venía de antes, era muy grande, las personas que quedaban el 100% de los honorarios con teletrabajo, ¿ya? Pero estábamos con el tema de, en octubre del año pasado, había que traspasar gente de honorario a contrata, y la gente que se traspasó perdía el teletrabajo, ¿ya? Porque perdía, Entró a competir, me imagino. porque perdía las condiciones habilitantes, entró a competir, ¿ya? Bien, Entonces, como no tenían evaluación de desempeño, les bajaba el puntaje y ya no estaban a competir, claro, ¿no? ¿Cachai? Entonces, un poco eso. claro. ¿Mm? Entonces, nos pasó eso. Ok, ¿Mm? eso, muchas gracias. Gracias. Y de los asistentes a la conversación, ¿alguna pregunta? Judith, ahí está Aquí, Judith. Judith está al aire. Dale, Judith. Hola, hola, Bienvenida. ¿cómo están? Pero es Judith y Marisol. Sí, Ah, lo Así que que Judith pasa vale es que por estoy Maricel, con las mi dos. dos. computador Vale por dos. personal porque el de la pega no me permite entrar a actualizar el Zoom al Ah, que ustedes convocan. Entonces, no puedo. Ya, mira, yo quería plantear algunas cuestiones que primero los felicito a los colegas porque han hecho hartos logros, pues y eso habla de una gestión como asociación o como asociación de funcionarios de ustedes que denota una fuerza y una inteligencia para abordar temas que nosotros no la hemos tenido como funcionarios en la institución. ujú, Y con esto no me refiero a los dirigentes, me refiero a la asociación como ujú, totalidad, digamos, ¿no? Y mi reflexión o mi planteamiento que quiero hacer tiene que ver un poco con ustedes, como asociaciones y como federaciones, porque sin duda hay servicios que tienen más o mejores condiciones para negociar que otros. Y yo creo que ujú, la discusión sobre la modernización del Estado y la posibilidad del teletrabajo debiera ser una conversación que se dé como más en grande y que no esté tan sujeto a la arbitrariedad o a la eh, capacidad visionaria o no que tenga un director de servicio que esté de turno además, ¿no? ujú, Que es lo que nos pasa un poco a nosotros. Nosotros hicimos un proceso, se hizo una resolución para hacer una especie de concurso para postular al teletrabajo y al final los criterios que ahí se establecieron prácticamente no se respetaron. Se instaló a última hora, al menos a nosotros nos comunicaron, yo postulé y me comunicaron que se había suspendido el proceso el día 16 de abril, o sea, 4 meses para definir una cosa que está puesta desde el año pasado en la institución. Por lo tanto, ya el tema de la dilatación es un síntoma de que la institución no está abordando adecuadamente el tema. ujú, Segundo, que dieron suspendido frente a algún grado de presión que hubo gremial, la restituyeron y hicieron tabla rasa de criterios y colocaron en general, solo ocuparon el criterio de la conciliación familiar para cuidadoras de hijos menores de edad, menores de 14 años, cuidadores y cuidadoras, y ujú, uno presume que hubo así como ya, este tiene 2 hijos, entonces tiene más puntaje que el que tiene uno. No sé, yo presumo, porque hay colegas que tenían un hijo, al menos en mi región, y no quedó, pero un hijo que tiene complejidades. Entonces, como que no hubo ninguna mirada de la realidad. En mi caso, yo postulé por un tema de salud,
un tema de mi sistema inmunológico. Acredité mi historia laboral en general, yo soy bastante comprometida y responsable, pero el año pasado, no por irresponsable, sino por un tema de salud, tuve como medio año fuera. Entonces, me parece atendible que cuando uno tiene una situación de salud y pudiese hacer su trabajo en forma teletrabajable, podríamos evitar el ausentismo laboral por licencia, por ejemplo, y optimizar la gestión del Estado, por ejemplo. Y esa situación, la respuesta que me dieron fue que yo no acreditaba, pese a que el año pasado me dijeron que sí, pero nunca hicieron la resolución. Y este año, curiosamente, el mismo diagnóstico del año pasado no acredita para el artículo 66 y me plantean que, porque no, mi cuadro o mi diagnóstico no está dentro de las enfermedades que ellos resolvieron. Y claro, tú vas a ver la descripción y casi tenía que haber llegado con el tanque de oxígeno a la oficina Mm, como para ser considerada. Entonces, mi impresión o mi evaluación que yo hago del proceso en la JUNAEP es que lejos de querer generar un espacio de teletrabajo, se colocaron barreras de acceso incluso para postular, que además habla de discriminaciones que se contradicen con temas que nosotros discursíamos respecto al género, respecto al respeto a la diversidad de familia, etcétera. Porque aquí igual tienes una instalación heteronormada del funcionamiento, o sea, mamás con hijos, papás con hijos, pero está ahí hablando de familias constituidas o destruidas, pero siempre en un concepto nuclear, mm, ¿cachai? Entonces es bien restringido todo. Y creo que lo que a mí, bueno, yo participé porque me parecía interesante poder plantear la posibilidad de que sea como una bandera o una discusión más grande, que cada servicio esté viendo cómo regulla su pedacito de teletrabajo, el abrir la conversación del teletrabajo como un tema para el servicio público, ¿no? Y cómo optimizas la gestión, porque al final lo que menos se miró es si la trabajo efectivamente era posible de hacerlo y segundo, si era posible además medirlo. Porque si queremos discutir en serio, discutamos cuáles van a ser las variables para medir nuestra eficiencia, nuestra eficacia, nuestra oportunidad de entrega en servicio. Creo que por ahí va la discusión. Y sí, luego discutamos si cuán patológicas son nuestras realidades para que nos den o no nos den el acceso o podamos hacer uso de esos derechos. Porque incluso eso es parte de la discusión. Hay gente que lo ve como un beneficio, hay otros que lo vemos como un derecho. Y obviamente quienes lo vemos como derecho tenemos paraguas de miradas muy distintas a quien lo ve como un beneficio. sí, Y también yo creo que eso hay que ponerlo en la palestra, po. No sé, eso era lo que quería compartirte y sí. agradecerte tu transmisión de experiencia del camino recorrido, porque yo noté varias cosas que asumo poder canalizar dentro de mi gremio también, en términos de nutrir las conversaciones. Eso, gracias. Sí. Gracias, Judith. Sí, yo creo que hay dos puntos ahí importantes que tú tocas. Uno es un poco ser más racionales en cómo. Es decir, yo creo que el fondo, digamos, todo el mundo debería optar, digamos, si su función, su labor, lo que hace para el servicio es teletrabajable, debería optar al teletrabajo si debe ser voluntario, digamos, en el fondo, para allá, digamos, apuntar, digamos. Y lo otro importante que creo que tú tocas así de forma tangencial, el tema de el cómo se transmite, digamos, la transparencia del proceso, ¿ya? Que nosotros también nos pasó, digamos, si bien los dirigentes que estuvimos en las negociaciones logramos ver, digamos, las rúbricas, la aplicación de las rúbricas, la aplicación porque finalmente esta rúbrica es una fórmula que se aplicó en el Excel, y cierto, y salió los puntajes, pero después, claro, hay cosas que uno no ve el detallito tan fino, pero debería transparentarse todo el rato, digamos, las listas o las formas de selección, o por qué se lo elige uno y no otro. Esas cosas también, la transparencia, un tema, digamos, que a nosotros también eh, que también nos ha jugado un poquito en contra en cuanto a nuestros asociados, digamos, que nos dicen que por qué salió esto, que eso, porque también todo el mundo ve sus zapatos, ¿ya? Y no ve, digamos, lo general, digamos, los logros que hemos tenido, digamos, el lograr tener, digamos, un alto porcentaje, digamos, de gente con teletrabajando, ¿cierto? Y nosotros, otra de las cosas que se me olvidó también mencionar dentro de todo este proceso, nosotros a principios de este año hicimos una encuesta, ¿ya?
preguntar quiénes tenían, justamente por el 102, quiénes tenían personas a cuidado o tenían niños menores de 14 años, ¿ya? Niños y niñas. Y de ahí nos arrojó, de esa encuesta, respondieron 300 y tantas personas, y de esas 300 y tantas, 140 tenían personas a cuidado, niños menores de 14 años. De esas 140, 70 ya estaban más con teletrabajo, ¿ya? Y así que llegamos a un acuerdo con el jefe de DGDP y con el subdirector de áreas transversales, que es el que ve este tema, de presentar un oficio a la DIPRES pidiendo un aumento del porcentaje en un 15%, y ese 15% significa 75 cupos más, y eso nos lograba, digamos, poder cubrir a las 70 personas que dijeron que tenían personas a cuidado, digamos, ¿no? Entonces, apostando también a eso, que nos dé respuesta positiva o aumentar el porcentaje para que más funcionarios y funcionarias puedan optar, digamos. Si el fondo es no negarle a los que tienen ya el teletrabajo, porque según la normativa es del teletrabajo es aplicable del 23 hasta el 26, para personas que logran, los que tienen el piloto, ¿cierto? Y más que algunas personas dicen, ya, pero ¿por qué tiene esta persona? Como pensando egoístamente, como dando brazada de ahogado, ¿cierto? ¿A quién echamos abajo para salvarme yo? Al revés, digamos. Nosotros decimos, lo dijimos en nuestra última asamblea, nosotros, la idea nuestra es mantener a la gente que ya tiene teletrabajo y aumentar el porcentaje. Ese es nuestro trabajo, ¿ya? Mientras más gente, mejor. Entonces, yo creo que eso es importante lo que dice Judith, un poco tratar todo el rato buscando de cómo aumentamos los porcentajes que nos está dando ADIPRES y también cómo transparentamos los procesos para que también la gente no se sienta como afectada negativamente por el proceso. Ahí está la Carol y el Felipe, parece. Gracias. Sí, hay dos preguntas más, Rodolfo. Están Dale. la mano de Carolina y de Felipe levantadas. En el mismo orden. Ya, yo quería preguntar y comentar a la vez. Tengo anotaciones en distintas partes. Yo quería preguntarte, Rodolfo, ¿cuáles son en esta experiencia que han tenido como los deberes de la ANID? ¿Mm? Ujú. Hacia los trabajadores y trabajadoras? Pregunto porque de repente también ahí se están ahorrando, digo, obligaciones que tienen con Sí, la gente que está presencial, que no la están trasladando al trabajo, digamos, a distancia. Entonces quería preguntarte un poco eso, como sí, cuáles son los deberes que ha asumido ANID respecto de los trabajadores y trabajadoras que están en teletrabajo, si les entregan, qué corre por cuenta, en el fondo, qué corre por sí. cuenta del empleador, qué corre por cuenta del trabajador o trabajadora. Y la otra pregunta que te quería hacer era respecto de si pudieras contar un poco cuáles han sido las dificultades internas que sortearon, así como si las principales dificultades que tuvieron dentro de la organización. También como para saber si son las mismas o son diferentes respecto a las que se viven en las otras. Ya. Eso te quería preguntar y de ahí comentar unas cosas, pero prefiero que me contestes y después las comento. Ya, mira, aquí tengo un poco lo que es responsabilidad de ANID y responsabilidad del teletrabajable, ¿no? De parte de ANID es proporcionar y mantener el equipo computacional, informar todas las restricciones sobre el uso de los equipos o útiles informáticos, tales como Internet y otros, colocar cualquier sistema de control a fin de informar de tal gestión si se realiza con el objeto de controlar el uso de software y hardware provisto. Dicho control será consistente con el objetivo teniendo en cuenta los criterios de investigación. En el fondo, lo que ellos proporcionan es el equipo con sus programas, ¿cierto? Y si hiciera falta algo, por ejemplo, sí ha estado disponible en algunos casos, digamos, por temas económicos, de prestar la segunda pantalla. Que algunos usan segunda pantalla y otras personas han optado por comprarse una pantalla, ¿ya? Y lo que está de parte del funcionario es proporcionar la conectividad, ¿cierto? Que es de carácter privado, tener el espacio adecuado, ¿cierto? Tal como decía antes, ya no es cuestión de sentarse en el comedor, en el living, sino más bien tener un espacio de trabajo. ¿Mm? Y eso también depende del funcionario, ¿ya? Entonces, esos son las dos como temas importantes que también son parte de los factores habilitantes para tener teletrabajo, ¿ya?
Y con respecto al tema de los funcionarios, los problemas que hemos tenido justamente han sido la desconfianza, ¿cierto? Con respecto al proceso, al un poco el cuestionar, digamos, un poco la métrica que se está usando, ¿ya? El tener, cuestionar incluso, digamos, por ejemplo, nosotros logramos sumarle los años a los honorarios y a la gente que pasó de externo a la contrata, ¿ya? Como reconocerle los años en la institución, ¿ya? Y también obviamente hay gente que no le gusta porque son mucho más, ¿ah? Porque después perjudicar, entonces siempre, tal como hablaba antes Judith, hay una mirada medio egoísta de parte de los funcionarios, entonces primero yo, después yo, ¿ya? Entonces es como si fuera un privilegio y yo creo que es al revés, digamos. Siempre tenemos que nosotros, creo que el discurso de ser es que son solamente dos modalidades distintas de trabajo, del trabajo que tenemos que hacer como funcionarios públicos, uno trabajando en una dependencia del servicio y otro trabajando de tu casa, ¿ya? Pero son dos modalidades distintas, pero con las mismas responsabilidades como funcionario público, ¿cierto? Probidad, transparencia. ¿M? Entonces, creo que por ahí va un poco la cosa, pero sí nos hemos topado con un montón de críticas al proceso, pero también un poco por una mirada egoísta, ¿eh? Siempre está desconfianza, si no te tocó el teletrabajo, entonces empiezan las críticas, toda la desconfianza, ¿no? Si te tocaba, te quedaste calladito, ¿verdad? Es la típica que pasa, ¿no? No pasa solo en este aspecto, sino que pasa en un montón de ámbitos más, digamos. ¿Mm? Ok. Oye, ¿Mm? y otra cosa que yo quería en realidad comentar a propósito de lo que decía la Judith, que esto debería ser un tema mucho más grande, mucho más Sí, transversal, y no que probablemente que cada asociación se esté rascando con sus propias uñas. Yo creo que, al menos desde mi punto de vista personal, lo comparto totalmente, creo que ese debió ser el camino, pero sin embargo, la realidad dista de eso, y lo que pasó es que, ¿no es cierto?, cuando llegó la pandemia y post pandemia, nos pilló en una situación que a lo mejor no habría existido si no hubiésemos tenido la pandemia, en términos de darnos cuenta que se podía teletrabajar, sí, y entonces empezó esa presión por el teletrabajo que no existía antes de la pandemia y que probablemente no se vio como una prioridad tampoco en términos de las organizaciones, porque lo que pasó es que cada uno empezó a tratar de extender el teletrabajo sin haber quizás discutido, haber llegado a algunos acuerdos que no estaban trabajados. Entonces, estas dificultades con las que nos encontramos por ejemplo, ¿es un beneficio o es un derecho? Ese tipo de cuestiones que están como en la base es porque no estaban zanjadas y mm, siguen estando ahí, digamos. Entonces, ahora lo que creo que el desafío es cómo avanzamos con esta realidad que tenemos, donde algunos servicios lograron entrar, ¿no es cierto?, en este piloto del artículo 67, otros no, pero que hay una presión hoy día mucho más grande, porque obviamente acabada la alerta sanitaria ya la cosa se volvió mucho más patente, mm, y yo creo que el llamado sí efectivamente es a poder organizarnos más en conjunto, pero no es tan fácil mm, porque nosotros que estamos en la misma federación estamos en eso, tratando de armar algo más conjunto, pero también nos pasa un poco como a nivel individual, también nos pasa entre asociaciones. Entonces algunos tienen más avanzado, otros menos avanzado, algunos quieren avanzar más, otros tienen aprensiones también, y así hay como realidades distintas de puntos de partida. Entonces, yo creo que obviamente no es lo ideal. La discusión yo creo que tiene para rato en términos de sentido. Y yo mm, les puedo contar al menos que desde la NEF, donde he participado en algunas reuniones de la comisión que está hoy día viendo el teletrabajo, que también les digo es como más como respuesta a la necesidad y a la demanda que ha habido de las asociaciones, ahí al menos se ha distinguido entre este sentido de modernización versus de conciliación, que hoy día responde a estas dos lógicas, no es ujú, una u otra, porque tenemos estas dos realidades. las Entonces, dos. Mm, hoy día, al no haber un sistema de cuidados, el teletrabajo sí surge como una opción. sí, Entonces, como que hay que mirar quizás en esas dos, como en esos dos aristas, y tratar de complementarlos porque son entonces criterios distintos para poder también, si vamos a hacer una selección. Y por otro lado, me parece que eso es súper perverso, pero lamentablemente es así porque te dieron una cantidad de cupos y es para algunos y entonces una competencia, cuando en realidad debería ser teletrabajo para todos los que puedan teletrabajar porque las funciones lo permiten y punto. Y no que exacto, cada uno esté mostrando ni llorando su realidad para que por favor le den teletrabajo. Pero bueno, sí, estamos en ese punto hoy día y creo que tenemos que tratar de abrirlo lo más posible para que esto sea
realmente una modalidad de trabajo posible para todos quienes sus funciones lo permiten y que cada vez es mucho más permisible, por decirlo de alguna forma. O sea, es mucho más fácil para muchas más personas poder optar a esta modalidad. Y lo otro que, a propósito de estas como dificultades que no están zanjadas y que todavía son discutibles, como lo que, de fondo, como el concepto de, ¿no es cierto?, y para qué queremos el teletrabajo en el sector público, también nos vemos todo el rato con ciertas contradicciones. Y yo creo que ahí tenemos que aprovechar algunas cuestiones. No sé, ahí lo dejo como planteado. Por ejemplo, yo no sé si en otras instituciones ha ocurrido, pero me imagino que sí. Cuando hay problemas en la institución, por ejemplo, el otro día en una región se cortó la luz, se cortó el agua, todos para la casa a teletrabajo. Bueno, si no es posible, según la institución, el teletrabajo para todos, ¿por qué aceptamos irnos de teletrabajo a la casa? Si no se puede, yo no tengo permiso para hacer teletrabajo. ¿Cómo? Ujú. Es como la misma institución que te dice que no es posible, cuando necesita, te dice, sí, anda nomás, haz teletrabajo. Entonces, yo creo que ahí también hay que generar algunas medidas quizás de presión a propósito, digamos, de esas situaciones, que entonces cuando ocurran, nadie va a teletrabajar. Nadie de la gente que no Sí, está autorizada va a teletrabajar en una, entre comillas, emergencia porque la institución no sé qué le pasó y tiene problemas con sus instalaciones o con su internet. Porque sí. ahí de verdad es como, ahí sí se puede. Ahí todos los funcionarios tienen que estar disponibles para usar sus recursos y ponerlos al servicio de la institución, pero la institución no lo hace al revés. Sí, yo Entonces, bueno, ahí, yo creo que es parte de todavía esta nebulosa de que si se puede o no se puede. Rodolfo, sí, perdón. sí, sí, pero también como recogiendo lo tuyo, yo creo que el tema está, porque si pensamos de que estos pilotos van a ser entre el 2023 y 2026, y recién vamos a estar evaluando el 2026 para hacer cambios, para hacer el teletrabajo general para todo el sector público. Yo creo que la discusión se puede acelerar un poco más. ¿Ya? Yo creo que deberíamos estar tal como hablamos la otra vez, digamos, deberíamos juntarnos a hacer el esfuerzo desde nuestra federación para juntar los 40 servicios que tiene el piloto, ver una evaluación, presentarla a la NEF y ahí como presentar la mesa al sector público, ¿cierto? Y pedir, digamos, que se acelere el proceso de definición de un reglamento general para todo el sector público. Yo creo que el tema está esperando a que veamos qué pasó con los 40 pilotos, ¿cierto? Vamos a estar, digamos, tener gente gritando todo el rato lo que ha pasado ahora con la NEF, ¿ya? ¿Cierto? La NEF también tuvo una posición muy tibia en un principio y después cuando tuvimos una asamblea hace poco, ¿te acuerdas que fue también transmitida? Estábamos ahí y la gente de regiones también estaba pidiendo teletrabajo. Es una necesidad ya no es una cuestión, digamos, de un privilegio, qué bueno que te tocó, probemos cómo es, si no, ya bien, ya es una necesidad, ya está instalado, tal como tú dijiste, en la pandemia se probó que sí se podía, ¿ya? Claro, hay que mejorarlo, hay que ponerle restricciones, hay que ponerle un montón de cuestiones, pero sí se puede teletrabajar sobre todo tiene que ver con la función que hace cada uno, digamos, ¿no? Pero la gran mayoría de las funciones son teletrabajables, ¿no? O tener sistema híbrido, digamos, de trabajo y presencial. ¿No? Pero sí, digamos, como Rodolfo, hay federación, una mano más ya, levantada. ya, Disculpa si sí, sí, te estamos pasados interrumpí, ya. ¿o no? Dale, sí, no, dale nomás un poco, es como que yo creo que hay que acelerar un poco más la discusión, tal como dice Carol. Felipe que está, Hola, buenas. ¿Me bueno, escuchan? sí, 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 mira, de acuerdo a lo que, bueno, felicitarte primero, muy buena exposición. Yo soy Felipe Morales de Andime y también del Ministerio de Andime del Ministerio de Educación, también participo en la FENAEDU y también veo la diversidad de nuestros servicios, porque, por ejemplo, a nosotros nos llegamos, yo creo que con suerte al 13%, o sea, podríamos tener mucha más gente, pero no tenemos más porque lo que al menos hemos leído y estudiado, lo del 102 y lo que el año pasado era el 66, 67, nosotros tenemos 15 funciones dentro del ministerio que no pueden postular al teletrabajo, independiente que cumplan toda la tabla que tú dijiste, y la misma normativa la dice. Por ejemplo, la gente que atiende público, la ujú, gente que realiza terreno, trabajo en terreno, por ejemplo, los supervisores que van a los colegios, los que atienden público a toda la demanda de matrícula o de cualquier problema certificado acá en el ministerio. Entonces, también
En el caso de nosotros, que tenemos 42 provinciales a lo largo del país, la mayoría del trabajo de la provincial es terreno y atender público, más el conductor y el jefe y la secretaria del jefe. Y entonces no, es como que el servicio, realmente de acuerdo a la normativa actual, no pueden tener eh, esta mixtura de trabajo remoto, porque la misma normativa lo explicita, que el que hace terreno y obviamente no va a los 5 días a terreno, va a 3 días a lo mejor. Ese es el tema. Claro, claro, pero como la normativa lo dice, Pero por eh, eso hay que mostrarle con datos duros cómo es la no, práctica. claro, o sea, nosotros tenemos claro que ellos no están los 5 días en terreno, si hay mucho trabajo que igual, pero se toman de la REX, se toman del documento, de lo que dice, y cuando tú lees la normativa que dice, dice que cuando el que realiza terreno o el que atiende público no puede. Y entonces yo creo que eso, al menos con un servicio como nosotros, que nuestra principal labor es atender a la gente o ir a los colegios, excepto los que trabajan acá en el nivel central, donde están los ministros, la subsecretaria, acá hay mucho trabajo que ellos, acá no se atiende público, entonces yo creo que el 80% de la gente que pudo acceder a esto, trabajan acá. Pero esto para las regiones es peor, o sea, en el caso de nosotros hay regiones que no pueden tener a nadie casi en trabajo mixto, en exhibición horaria. Entonces yo creo que ahí es donde uno tendría que sacar esas frases tan taxativas del que atiende público y el que va a terreno, porque ahí el jefe tiene el sartén por el mango. Les dice, oye, ahí dice que tú haces terreno, sí, tu contrato dice funcionar de terreno, sí, ya, no podí. Entonces eso, yo creo que hay que aspirar para, por último, el otro año sacar esa palabra tan tajante que al menos para nosotros, nosotros estamos en menos del 15%, no vamos a llegar ni al 20%. No, pero eso, tal como hablábamos la otra vez con Patricia, la súper de educación, ellos también tienen fiscalizadores, pero también los fiscalizadores no están todos los días, los 5 días fiscalizando. Entonces, llegar al sistema de turno, llegar al sistema, digamos, llegar a acuerdo. Por eso hay que conocer muy bien el negocio del servicio, como para hacer propuestas más creativas, cosa de que todo el mundo pueda optar al teletrabajo, digamos. Lo mismo estamos haciendo acá, digamos, todas las 4 unidades que están definidas como atención de usuario, ninguna atiende a usuario ahora, en este momento. ¿Sí? Entonces, como te decía, el que más atiende, que antes atendía 50, 70 diarios, está atendiendo 6 personas al mes. Entonces, tiene un sentido tener 2 ejecutivos si pueden tener fácilmente el sistema de turno, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que ver, sí, la realidad de cada servicio, pero también, como dices tú, sacar esas palabras taxativas donde te limitan, digamos, el acceso a todo el mundo, digamos, a que pueda optar al teletrabajo. No sé, Antonio. Es que estaba con algún problemita de internet, acabo de volviste. regresar por el celular. Felipe estaba con la mano levantada también. Ya, No, Y sí, ya habló. ya Justo habló. llegaste cuando ya ya está. terminó. Estoy Ya listo. estamos listos, como Felipe. Ya, bien, 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 me Ya, parece, me parece. ya. Sí, iba a meter la Estás cuchara ahí a propósito de para que yo cerrar. creo, sí, yo creo que en muchos servicios existen tareas que son como de terreno, de atención de público, pero como decía el Rodolfo, hay que mirar realmente si todas las personas tienen que estar los 5 días, la jornada completa en terreno o la jornada completa en atendiendo directamente público presencialmente. Porque en general hay tareas que igual son administrativas o de orden o de ingresar, cosas que se pueden hacer también, que son más de oficina y que pudiera también permitirse, como decía Rodolfo, al menos no sé, un día y se van turnando, ¿no es cierto?, que tengan de teletrabajo. Entonces, yo creo que hay hartos desafíos. Esto como que llegó, yo creo que a todos, tanto a la autoridad como a nosotros como trabajadores y organizaciones de trabajadores y trabajadoras, ha sido como bien reactivo, más que Mm. previo, ¿no es cierto? Y sobre la marcha hay que, bueno, hoy es así y hoy día tenemos que tratar de levantar esta modalidad de trabajo como una modalidad válida, permanente, que no precarice, porque también existen, ¿no es cierto?, temores al respecto de cómo hacemos un teletrabajo desde el Estado que garantice también los derechos funcionarios. Entonces, ¿por qué no va a poder el Estado dar el ejemplo implementando esta modalidad de trabajo híbrido, además, porque también existe
y eso también era otra, al menos como idea consensuada, digamos, de la discusión que ha habido en estos días en ANEF, es que es necesario igual tener algunos espacios de presencialidad, más que nada por el tema del vínculo, ¿no es cierto? Y entonces que sin poner cantidad de días, sí hablar de un trabajo híbrido más que de un teletrabajo 100% en el Estado, Mm. pero sin poner cantidad de días como hoy día, que 2 por 3, porque eso, así como mostrado Rodolfo, puede ser súper variable. Puede ir de 1 a 5 dependiendo de la función, dependiendo de la institución, y por lo tanto creo que lo peor es casarse con algunos criterios también, Mm. como que hay que ponerlos bien en amplio para que permita ir, creo yo, avanzando. Así que yo creo que ahí tenemos desafíos de todo, para todos y todas, y que al menos aquí desde la federación sí queríamos aportar a propósito de lo mismo, para que, bueno, para que saquemos las mejores ideas del otro que está avanzando dentro de la misma cancha que estamos nosotros, porque no es que tenga un trato distinto, y podamos ir avanzando en de verdad instalar el teletrabajo o, como una modalidad válida, con las mismas responsabilidades, que no tiene tampoco por qué ser tratado de manera distinta. Pero eso implica también capacitar a los equipos, capacitar a quienes lideran los equipos, para que tengan también, digamos, herramientas para trabajar con equipos híbridos. Ujú. Así que yo creo que tenemos harto trabajo, y ahí, Danton, a lo mejor si tú quieres ahí las últimas palabras, pero darles las gracias también a los chicos de ANID, de ASFUNCO, que aún son ASFUNCO, ex Ujú. CONICIT, para quienes no saben, es ahora la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, que nos han mostrado un poco de su experiencia y su aprendizaje. Exacto. Solo, digamos, complementar dos cosillas. Esta es una conversación, como lo decíamos al principio, que no ha acabado, está en pleno desarrollo y tampoco una conversación fácil, ¿no? Aquí ya se han levantado una serie de argumentos y experiencias y que nos plantean el desafío, como acaba de decirlo la Caro, nos plantean un desafío como organizaciones sindicales para instalarlo en la medida, digamos, que aplica y sobre todo como una herramienta de amplificación del trabajo público, ¿no? No al contrario, no como una Mm. amenaza. Así que ahí hay un trabajo cultural, político, que desde las organizaciones creo que amerita, más allá de las adversidades internas en cada uno de nuestros servicios, amerita observarlo y mirar una estrategia que permita verlo de manera transversal como aquí se ha señalado. Pero esto, si no va con el empuje de nosotros, digamos, no avanza. Y eso lo sabemos porque los pocos pasos que se han dado, se ha avanzado, ha sido a costa, digamos, de la presión de las organizaciones gremiales, sindicales. Así que, en ese entendido, esta es una primera conversación que el Departamento de Capacitación y la Unidad de Comunicaciones de la Federación nos estamos dando para efecto de ir generando una conciencia y en lo posible una musculatura orgánica para que el tema cada vez más tenga presencia en la mesa de las definiciones políticas estratégicas de la institucionalidad pública, ¿no? Y particularmente en educación. Es una cuestión, así que atento porque esto va a continuar, queremos ir increciendo en esta cuestión, así que para que estén atentos en los próximos llamados o convocatorias que podamos hacer al respecto. Y finalmente contarles que para el viernes al mediodía vamos a tener también una nueva jornada esta vez a un viejo amigo de la Federación, Henry Renner, que hasta hace poco fue funcionario de la UNESCO y que actualmente es un asesor que trabaja en distintas experiencias en América Latina y que lo tendremos con nosotros hablando de educación, territorialidad, pertinencia, participación, democracia en las instituciones públicas. Así que nada, con esa invitación, dejarlos también convocados y que puedan replicar la invitación a los demás colegas y compañeras y compañeros, digamos, de nuestras asociaciones base.
Sin más que sumarme a los agradecimientos que hizo Carola para nuestros compañeros de ANID, por mi parte, nos vemos una fotito final para los registros de las actividades comunicacionales Así que les pedimos que puedan prender las cámaras Los antes que de prendan que la se cámara retiren. van a tener teletrabajo. A ver. A ver si funciona. Asegurado, ya, eso. Así que por favor prendan las cámaras y así quedamos con el registro también de nuestra pega en el área de capacitación y comunicaciones. Así que abrazote, nos vemos el viernes, como les digo, amplifiquen la invitación y nos vemos. Oye, y aclarar que este fue día lunes extraordinariamente, ¿eh? Porque la Profungi estaba en su paro la semana pasada. Así que por eso corrimos la actividad también para solidarizar con nuestras compañeras de la Aprofungi. Ujú. Así que eso, bueno, ya entendemos quiénes están en el teléfono que no se puedan sacar la foto, pero bueno, se la pierden. Para la Gracias. próxima nos vemos. Saludos, abrazos, Vale. gracias, que estén Chao, bien. chao. Chao, chao, gracias. Chao. Chao. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien. Ah. Gracias.